Hola mis potenciales matemáticos, bienvenidos a un nuevo episodio de las matemáticas y la tecnología con Aarón. Hoy vamos a comenzar con una serie de videos acerca del tema de trigonometría, una parte o un tema muy importante en todas las matemáticas porque se requiere para el área de física, para el área de ingeniería, tiene que ver con lo que tiene que ver con el movimiento ondulatorio, con teoría electromagnética, y sobre todo lo que tiene que ver con el cálculo de las estructuras en mecánica. También se utiliza mucho la parte de trigonometría. Por eso es que vamos a hacerlo detalladamente para que ustedes tengan un conocimiento cabal de la materia. Sin más que agregar, los invito a que continúen. Bien, y ahora continuemos con nuestro estudio acerca de la trigonometría. Lo primero que vamos a ver es qué es un ángulo o cómo se entiende un ángulo desde la perspectiva de la trigonometría. Aquí tenemos un círculo, ¿no? Y tenemos dos segmentos que tienen un determinado ángulo y uno que está paralelo al eje de las X, como lo están viendo acá. O sea, tenemos el ángulo alfa, que está compuesto por estos dos lados, el segmento A y el segmento C, y acá tenemos el mismo ángulo alfa, ¿no? Pero hacia abajo, compuesto por los segmentos A y B. Cuando yo les digo que desde el punto de vista de la trigonometría es porque este ángulo tiende a moverse, a desplazarse, y cuando lo hacemos coincidir con el eje vertical acá, este ángulo que está acá, vamos a llamarlo C', decimos que el ángulo C' o A, ¿no?, va a ser 90 grados, lo hemos hecho coincidir. Si nosotros lo seguimos rotando hacia acá, lo vamos a hacer coincidir con la recta OE y vamos a tener un ángulo opuesto. Y así sucesivamente lo vamos a rotar en sentido antihorario. Y esa es la convención que se usa en trigonometría, en física y en casi todas las áreas de conocimiento, que cuando el ángulo se mueve en sentido antihorario es positivo. Otra cosa que vamos a tener en cuenta acá, que es importante que tengamos los cuadrantes: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y también otra cosa que tenemos muy importante que tenemos que establecer es que la longitud de un círculo es 2pi por r. Esa es la longitud de un círculo. Y el diámetro, si este segmento de acá a acá es el radio, este segmento de acá a acá es el radio, ¿verdad? El diámetro es 2 veces el radio. De tal manera que si nosotros hacemos la relación de la longitud al diámetro, vamos a obtener 2πr entre 2r, perdón. Y esto se cancela y nos queda que es pi. Y así nosotros obtenemos que pi es una relación que sale de la circunferencia. Pi es un número irracional que todos sabemos que vale 3,141516 cuando lo expresamos en radianes. Cuando nosotros lo expresamos en radio, pi equivale a 180 grados. Y es lo mismo que tenemos acá: 0 grados, acá tenemos 90 grados, 180 grados, 270 grados y 370 grados, que es cuando se le da la vuelta. Y vuelve a dar la vuelta y vuelve a dar la vuelta. Por eso es que se dice que el círculo trigonométrico o las funciones trigonométricas son funciones periódicas. Esto es muy importante saberlo. Pi. De tal manera que aquí no solo tenemos 0, aquí tenemos 90 grados, 180 grados, 270 grados, y el equivalente en función de pi tendríamos 0, acá tendríamos pi medio, 90 grados equivale a pi medio, ¿no? 180 grados equivale a pi, 360 grados equivale a 2pi, que es la vuelta completa.
Y eso es muy importante. Y acá 2 pi tercios, que es 270 grados que tenemos acá. Bien, esta es una introducción que yo quería hacerle de lo que tiene que ver con lo que es el movimiento de los ángulos y los ángulos, ¿no? Los ángulos desde la perspectiva de la trigonometría. Esto que ustedes ven acá es un vector. Cuando se mueve así en ingeniería eléctrica o en electricidad se le llama fasor, porque es un vector que tiene movimiento. Pero bueno, ese es otro tema que después lo van a ver los que estudian ingeniería eléctrica. Ahora vamos a ahondar lo que son las funciones trigonométricas. Una vez que ya hemos explicado acá esto, en qué se basa un ángulo desde la perspectiva de la trigonometría, ahora el siguiente paso es lo que tiene que ver las funciones trigonométricas de un ángulo agudo, o lo que es lo mismo, razones trigonométricas. Funciones trigonométricas es cuando generalmente la gente lo asocia con la representación gráfica, pero también tenemos las razones trigonométricas, que es la que vamos a ver acá. Bien, para definir esto nosotros tenemos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene 2 ángulos agudos, que sería el ángulo B y el ángulo C, y un ángulo recto. Un ángulo recto. El lado opuesto al ángulo recto se le llama hipotenusa, y los lados adyacentes al ángulo recto se les llaman cateto. Ahora vamos a ver cuáles son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son las siguientes. La primera nosotros vamos a definir como el seno de un ángulo. El seno de un ángulo, ¿no? Vamos a poner acá el ángulo B. Se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el seno de B, observen que si este es el ángulo B, el cateto opuesto es este que está acá, es B. Sobre la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto, que sería A. El coseno del mismo ángulo sería cateto adyacente sobre la hipotenusa, y eso me daría el cateto adyacente al ángulo B es C. C sobre A. Y así vamos obteniendo las razones trigonométricas. Razones trigonométricas. Ahora vamos a obtener la tangente del ángulo B. Se define como el cateto opuesto al ángulo, que en este caso sería B, entre el cateto adyacente, que sería C. Estas son las funciones directas. Ahora vamos a ver las otras razones o las otras funciones trigonométricas. La secante de B que sería la hipotenusa entre el cateto adyacente. En este caso la hipotenusa es A sobre C. Y observen que la secante es el inverso del coseno, como lo están viendo acá. Y eso siempre se cumple. Ahora vamos a obtener la cosecante. La cosecante de B es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Y sería A sobre B. Y como observan, la cosecante es el inverso del seno. La otra sería la cotangente de B, que sería el cateto adyacente entre el cateto opuesto, C sobre B. Y en este caso vemos que la cotangente de B es el inverso de la tangente. Bien, y estas son todas las razones trigonométricas. Para el ángulo B, si nosotros hacemos lo propio para el ángulo C, simplemente cambiaría, pues. Por ejemplo, el seno de C sería, el cateto opuesto de C sería C sobre A. Y el coseno de C sería el cateto adyacente, que sería B sobre A.
Y así calcularíamos también todas las relaciones trigonométricas para el ángulo C. Estos ángulos que ustedes ven acá, B y C, se llaman agudos porque son menores que 90 grados. ¿Por qué? Porque si este es el ángulo A, que es un ángulo recto, y el ángulo recto vale 90 grados, los tres ángulos de un triángulo cualquiera, y eso lo vamos a ver cuando se los voy a demostrar cuando les dé la parte de geometría. La suma de los tres ángulos vale 180 grados. Por lo tanto, estos dos ángulos valen 90 y cada uno de ellos es menor que 90. Y estas son todas las relaciones. Ahora vamos a hacer un ejemplo rapidito para determinar todas las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Supongamos que tenemos en un triángulo cualquiera C igual 8 y B igual a 6. Lo primero que nosotros hacemos es calculando A. Y para eso aplicamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que en un triángulo rectángulo cualquiera, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, la hipotenusa aquí es A, y el cuadrado de la hipotenusa es A al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Sería C cuadrado más B al cuadrado. De tal manera que me falta calcular A. A sería, al cuadrado sería A 8 al cuadrado, 64, más 36, al cuadrado sería 100, de donde A sería la raíz cuadrada de 100, y así obtenemos que A es igual a 10, y lo colocamos acá. A vale 10. Y así ya tenemos todos los valores. Podemos calcular ahora. Vamos a borrar acá porque necesitamos espacio para determinarlo. Calculamos todo lo que ya nosotros hemos determinado acá. Vamos a calcular todo el 0 de B. Sería cateto opuesto, que sería B. 6 entre 10. 0,6. El coseno de B sería cateto adyacente, que sería 8 sobre 10, igual a 0,8. La tangente de B sería cateto opuesto, de cateto es 6 octavos, y esto sería 3 cuartos. La cotangente sería 8 sobre 6, aplicando lo que ya hemos visto anteriormente, sería 4 tercios. La secante de B sería la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente. O sea, sería 10 octavos. Cinco cuartos. La cosecante, la cosecante de B sería la hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. Sería 10 sextos, 5 tercios. Y ahí tendríamos todas las razones trigonométricas para el ángulo B. Todas las razones trigonométricas, y está resuelto este triángulo rectángulo. De esta manera se resuelve cualquier triángulo rectángulo. En otro episodio que vamos a ver, vamos a calcular o vamos a resolver un triángulo que esté situado acá, en este cuadrante, en el cuarto cuadrante, para que ustedes vean cómo se trabaja cuando el ángulo va directamente desde acá, desde el primer cuadrante hasta el cuarto cuadrante. Espero que hayan entendido y que les haya gustado, y nos vemos en un próximo episodio donde vamos a ver detalladamente más sobre trigonometría. Los invito nuevamente a que se suscriban y que me den un like. Los quiero mucho. Hasta la próxima.